El mago que emergió del fracaso. Volumen 1. Parte 3. La víspera de la batalla. El mercenario llevó a Arcus a las afueras del norte de la capital, donde le esperaba la torre sagrada. Su volumen cilíndrico de alabastro se extendía hasta el cielo, y aunque estaba salpicado de ventanas aquí y allá, la superficie era por lo demás completamente lisa. Su arquitectura parecía demasiado moderna para la época. Tanto su extravagante diseño como los demás edificios que lo rodeaban hacían que pareciese flotar en el aire. Sin embargo, este lugar era mucho más que eso. Lo que sorprendía a la mayoría de la gente era que, tal y como sugería su nombre, la torre se extendía tanto hacia el cielo que su cima no podía verse desde el suelo. A Arcus le recordaron los rascacielos y las torres de radio del mundo de ese hombre. La torre era una hazaña arquitectónica imposible para el pueblo de Lainur. Era una reliquia que, según se dice, fue construida en la época en que se escribió la Elegía del Mago, mucho antes de la fundación del reino. En el ínterin, fue reparada y reconstruida como prisión. También se aceptaba que cualquier criminal arrojado aquí no tenía esperanza de escapar. Los guardias fueron elegidos entre los más brillantes del reino y colocados en cada piso. No se podía pasar por encima de los guardias desde el interior, y las paredes del exterior eran demasiado lisas como para trepar por ellas. No se podía saltar. Nada de eso impidió que Arcus se quejara. No pueden meterme aquí. Ni siquiera he sido interrogado. Cuando volvió en sí, se encontró con que un grupo de guardias lo arrastraba a la prisión. Por lo que pudo ver, los mercenarios lo entregaron poco después de que perdiera el conocimiento. Normalmente sería difícil enviar a alguien a la torre con tan poco tiempo de antelación, pero parecía que el marqués tenía amigos entre los guardias. Arcus gritó en cuanto se despertó y se dio cuenta de lo que estaba pasando. «Solo hacemos nuestro trabajo», respondió uno de los guardias, con el tono de un hombre que ha dicho lo mismo innumerables veces. Arcus sabía que era una respuesta estándar, y por eso continuó. ¿No creen que es un poco raro que me hayan enviado aquí, y solo soy un niño? Lo que pensamos o no pensamos es irrelevante. Solo encarcelamos a quien nos dicen que encarcelemos. Eso los hace como marionetas. Marionetas. Gritó Arcus. No hubo respuesta. Oigan. ¿Están sordos? De nuevo, no hay respuesta. Vamos. Di algo. ¿Qué demonios pasa en este lugar? Gritó a los obstinados guardias. Aún así, lo ignoraron. Dado que estaban siendo relativamente suaves con él, Arcus había esperado que su posición de niño pusiera a prueba su conciencia, estaba claro que tenía que cambiar de táctica. Si el marqués les decía que saltaran, probablemente se apresurarían a preguntar a qué altura. Este mundo está dirigido completamente por el dinero. Las palabras de Gastón resonaron en la cabeza de Arcus. También en este caso, el poder del dinero y la posición social eran evidentes. Pero ahora no tenía tiempo para preocuparse por las muchas desigualdades de la sociedad. No pudo proteger a Alesia. Gastón ya había prometido deshacerse de ella, no tenía más tiempo que perder para emprender su huida. Con tantos guardias, eso podría resultar difícil. Estaba rodeado por todos lados, con un hombre en cada brazo, y todos los guardias llevaban una de las armaduras más resistentes que jamás había visto. Si hubiera un poco de espacio entre ellos y él, podría haber sido capaz de abrirse paso utilizando la magia. Había una cosa que funcionaba a su favor. A pesar de que soy un Reiteft, ¿no me han amordazado? Era común que los magos peligrosos fueran amordazados para que no pudieran cantar sus hechizos, pero por alguna razón la boca de Arcus quedó libre. No estaba seguro de si confiaban en sus defensas o subestimaban sus habilidades. Tal vez simplemente no sabían quién era o de dónde venía. Arcus observó todo lo que pudo de su entorno, decidido a hacer lo que pudiera. Las paredes que los rodeaban eran robustas, pero no estaban hechas de la piedra que los constructores preferían hoy en día. A Arcus le vinieron a la mente dos imágenes, la primera era la de las salas de los hospitales, y la segunda, la de los laboratorios que se veían en las películas de ciencia ficción. En cualquier caso, las paredes eran de un solo color, sin una sola protuberancia o astilla a la vista. Cada una de las habitaciones por las que pasaron estaba separada por un gran cristal transparente. Aunque a primera vista parecía frágil, eso era precisamente lo que hacía pensar a Arcus que se había construido en la época en que se escribió la Elegía del Mago. Estaba seguro de que el cristal era más resistente que cualquier otro de uso común en la actualidad. Arcus y su guardia subieron cada vez más alto antes de llegar finalmente a su piso de destino.
Por el número de escalones y rellanos, Arcus suponía que estaban entre 20 y 30 pisos más arriba. Aquí había muchas más celdas de las que había visto anteriormente. Estas celdas parecían estar adaptadas a partir de las habitaciones existentes en la construcción original de la torre, y sus habitantes se sentaban detrás de los barrotes metálicos habituales. Finalmente, llegaron a una celda en la parte más profunda del piso. «Este es tuyo». Arcus se vio empujado hacia adelante. La examinó detenidamente. Al igual que las otras habitaciones que había visto, la pared era blanca e imposiblemente lisa, y la habitación estaba colocada detrás de una serie de barrotes metálicos. En el interior había una litera y un cubo cuya finalidad estaba clara. Alguien más ya estaba allí. ¿Comparto? ¿Qué? No deberías. Uno de los guardias frunció el ceño con desconfianza en la celda. Al ver el interior, dejó escapar un suspiro. Por piedad. ¿Por qué sigues ahí, Wari? Porque no tengo a dónde ir, ¿verdad? Fue la respuesta. Bueno, tampoco puedes quedarte aquí. ¿Viste el cartel de afuera que decía que esto era una posada? Porque yo no lo vi. ¿Qué? Pero el servicio de habitaciones es fantástico. ¿Y está tan limpio y todo? El prisionero se rió para sí mismo. Bueno, ya no te van a dar de comer, aunque te quedes por aquí. Impresionante. No les contaré a mis amigos sobre este lugar, eso es seguro. De todos modos, ¿qué quieren los muchachos? Hemos traído al nuevo preso que va a ocupar esta celda. Ya era hora de que tuviéramos compañía aquí arriba. Sí, y necesitamos la celda. Así que sal, búscate un trabajo y vete a vivir una vida honesta. Debes estar cualificado para algo. El guardia golpeó su porra en el suelo con otro suspiro exasperado. Luego dirigió su atención a Arcus. Bueno, esta es tu celda. Entra. En cuanto se abrió la entrada, empujó a Arcus al interior. El hombre que estaba dentro habló en cuanto lo vio. ¿Eh? ¿Por qué es tan pequeño? El prisionero frunció el ceño mirando a Arcus con confusión. Arcus se indignó un poco por el énfasis en la palabra, enclenque. Ese pensamiento abandonó rápidamente su mente cuando se dio cuenta de que reconocía a su nuevo compañero de celda. Oye. No puede ser. Eres tú. Era el secuestrador que fue tras Elisue hace tiempo atrás. Su rostro demacrado parecía tan siniestro como siempre, a lo que no contribuían sus ojos rasgados y brillantes. Era larguirucho y tenía el pelo sin arreglar y sin cortar. Era más largo que la última vez que Arcus lo vio, pero estaba seguro de que era el mismo hombre. El guardia miró a través de los barrotes. ¿Se conocen? Sí, este chico es uno de los que me trajo aquí en primer lugar. Oh. Pero estaba claro que el guardia no estaba demasiado interesado, ya que se dio la vuelta y se fue sin decir nada más. En el momento en que se fue, Arcus dio un paso atrás. No quería estar cerca de ese asqueroso. Sintió que todo su cuerpo se tensaba instintivamente mientras observaba al hombre. El secuestrador no se movió. Se limitó a estar tumbado en la cama con los brazos cruzados detrás de la cabeza, una toalla en la cara y las piernas cruzadas, como si la presencia de Arcus no supusiera ninguna diferencia para él. Arcus esperó, pero ni siquiera se movió. En cambio, después de un rato, agitó una mano despectiva en el aire. No voy a hacer nada, ¿vale? No tienes que preocuparte. ¿Estás seguro? Después de todo, hice que te pusieran aquí. Sí. Gracias, por cierto. Habitación y comida gratis durante 2 años completos. Encantador. ¿Quieres decir que no estás enojado? Arcus esperaría que el secuestrador le guardara rencor, pero no sentía ningún tipo de ira por su parte. ¿Qué? ¿Crees que voy a intentar vengarme? ¿Quieres decir que no lo harás? No. Quiero decir, fue un poco fuera de lugar lo que te hice, ¿verdad? Lo llamaremos un error, ¿sí? Además, no me gusta intimidar a los niños. El hombre se quitó la toalla de la cara mientras Arcus seguía mirándolo con desconfianza. Vamos, deja de mirar. ¿Todavía no me crees? Yo. No sé, supongo que lo entiendo. Soy un criminal, después de todo. Sin embargo, te quedarás conmigo te guste o no. Así que tratemos de ser amables y amigables, ¿sí? ¿No dijo el guardia que tenías que salir de aquí? Preguntó Arcus. No tengo a dónde ir, como le dije.
Y al menos me dan de comer aquí. ¿La comida es realmente un problema para ti? Por supuesto. La comida es cara, lo sabes. Pensé que te hacían trabajar cuando te daban una sentencia larga. Sí, pero solo estoy aquí por 2 años, así que no me obligan. Aunque habrían sido más duros conmigo si supieran qué clase de niños eran ustedes. Pero tu sentencia ha terminado. ¿Por qué no te vas? Preguntó Arcus con incredulidad. Porque nadie me va a obligar. ¿Cómo es eso? Probablemente porque es demasiado esfuerzo. Tienen peces más grandes que freír que yo, así que les faltaba personal. Arcus seguía sin entender el razonamiento del secuestrador. A este ritmo, nunca saldría de aquí. Tal vez pensó que este era el único lugar donde podría sobrevivir, pero no sé. Creo que podrías conseguir un trabajo donde quisieras, dijo Arcus. ¿Qué te hace decir eso? Eres un mago, ¿no? Uno bastante bueno, además. ¿Eh? ¿Por qué lo crees? La chica que estaba conmigo, Sue. Bloqueaste muy bien su ataque. De hecho, fuiste capaz de resistir cada uno de sus ataques. No podrías haber hecho eso sin una cantidad decente de estudio y práctica. No, esa chica solo era débil. ¿Estás bromeando? ¿Verdad? Arcus frunció el ceño, pero el hombre soltó una inesperada mueca. Eres un chico raro. Aunque supongo que era bastante buena con la magia para su edad. Entonces, ¿por qué sigues aquí si eres un mago decente? Presionó Arcus. Porque no soy lo suficientemente bueno para ganar dinero. ¿Dinero? Ahí estaba esa palabra de nuevo. Sí. Dinero en efectivo. Eres un niño, así que probablemente no lo entiendas, pero necesitas dinero en efectivo para llegar a alguna parte en la vida. Si lo tienes, genial, si no lo tienes, estás perdido. Incluso puedes convertirte en un noble si eres lo suficientemente rico, ¿sabes? Aunque eso era cierto, Arcus no veía por qué eso significaba que tenía que renunciar a todo. Ahora que lo pensaba, el secuestrador también habló mucho de dinero la primera vez que se vieron. Quizás había algo específico para lo que lo necesitaba. Entonces, ¿por qué te han metido aquí? No parece que puedas cometer un crimen o algo así. ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué pasa si he matado a un hombre o dos? Dijo Arcus. Déjalo. Tu cara es demasiado suave para ese tipo de cosas. Deberías pensar en cambiar eso si puedes, porque el aspecto de preciosura no te queda bien. No me llames preciosura. Toqué un nervio, lo hice. El hombre gritó entre risas. Arcus frunció el ceño y miró hacia otro lado, reorientando sus pensamientos hacia su situación actual. Si esto es realmente una prisión para magos, ¿cómo es que la seguridad es tan laxa? Preguntó. Solo porque puedas usar la magia no significa que puedas salir de aquí tan fácilmente. Las paredes pueden ser muy duras, y los guardias tienen un buen equipo. Escapar no es un paseo por el parque, dijo el secuestrador. Por cierto, a los peores delincuentes les sacan los dientes y la lengua, y a los peores aún los mandan a destrozar a las profundidades del Valle de la Piedra. WHOA, sonaba cruel, pero quitarle la lengua y los dientes a un mago era la forma más rápida de quitarle su poder. El Valle de la Piedra también era un lugar terrible. Trabajar en sus profundidades más lejanas con las herramientas y métodos rudimentarios de que disponía la gente de este mundo podía dejarte ciego y chamuscar un cuerpo por dentro y por fuera. De todos modos, si alguien es sorprendido tratando de hacer algo raro, los guardias simplemente lo apresurarán. Así que yo no me preocuparía demasiado por nada de eso. Aunque, relativamente, la pareja se encontraba en una de las partes más bajas de la torre, seguía siendo alta. Los pasillos eran estrechos y sinuosos, y debido a la estructura de la torre, ni siquiera el mejor mago podría salir solo. Escucha, realmente quiero salir de aquí, dijo Arcus. No es posible. ¿Acaso has oído lo que he dicho? El secuestrador se dejó caer de nuevo en la cama antes de apartarse de Arcus y hacerse una bola. Definitivamente, no pensaba ir a ninguna parte. No es que Arcus esperara su ayuda. Después de todo, eran prácticamente desconocidos. En cualquier caso, si Arcus quería escapar, tendría que superar el primer obstáculo, las barras de hierro que tenía delante. No solo eran sólidas, sino que estaban grabadas con sellos diseñados para defenderse de la magia. Estos son unos sellos muy interesantes, murmuró Arcus mientras los estudiaba. Sí, y no vas a romper los barrotes pronto, dijo el secuestrador con cansancio.
Era ciertamente terco en cuanto a lo imposible que era todo esto. Pero entonces, Arcus era testarudo en cuanto a su huida. Una vez terminada la inspección del sello, Arcus se enderezó. No vas a, Razor Aquarius. Los barrotes metálicos cayeron al suelo, lo que hizo que el secuestrador se sentara en la cama conmocionado. ¿Qué demonios has hecho? Bueno, soy un mago. Así que usé la magia. ¿No soy estúpido? Eso lo sé. Así que ahora puedo irme, le informó Arcus. No, no puedes. Los guardias te atraparán, tendré que luchar contra ellos, entonces. Escucha, chico, ¿por qué tienes tanta prisa? ¿Por qué no esperas si alguien puede venir a salvarte? Si Arcus fuera cualquier otro hijo de la nobleza, sus padres probablemente causarían un escándalo y lo sacarían. Era una suposición justa, siempre y cuando no hubiera cometido ningún delito real. Dejando de lado a sus padres, Noah y Craig probablemente no dudarían en echarlo si lo supieran. Era solo una cuestión de tiempo, pero el tiempo era lo único que Arcus no tenía. Mi hermana está en peligro. ¿Qué dices? Si no salgo de aquí pronto, no sé qué le pasará. Así que tengo que ir a rescatarla. Este era el marqués con el que estaba tratando. Con la forma en que actuó y habló antes, Arcus estaba casi seguro de que Lesia se enfrentaba a una sentencia de muerte. Incluso con el plan B como respaldo, no quería arriesgarse a poner toda su fe en él. Podía preocuparse por la peligrosidad de sus acciones después. Nada importaba excepto salvar la vida de Lesia. ¿Qué te pasa exactamente? Mi hermana quedó en evidencia de la corrupción de cierto noble de alto rango, y ahora él la retiene en su propiedad. ¿Y por qué trataste de salvarla? ¿Lo estropeaste y te metieron aquí? Sí. Arcus asintió. Había metido la pata y se había metido en un lío mucho más grande de lo que esperaba por ello. El secuestrador soltó de repente una burla fría y seca. Sin embargo, los nobles, ¿tengo razón? Todo es por el dinero, todo el tiempo. Arcus le lanzó una mirada de desconcierto. Pero olvídate de intentar enfrentarte a él de frente, ¿de acuerdo? ¿Qué? ¿Se supone que debo dejar morir a mi hermana? El secuestrador no respondió. Arcus seguía sin entenderlo, pero tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Se asomó al pasillo, examinando a izquierda y derecha. No había nadie a la vista. Escuchó atentamente, pero solo había silencio. Justo en ese momento, sintió a alguien detrás de él. Miró por encima del hombro. Fue el secuestrador. Te echaré una mano, ¿está bien? Lo que Arcus había estado esperando, no era eso. Si el secuestrador se dio cuenta de su confusión, no dijo nada. Pero quiero una recompensa, por supuesto. Dinero en efectivo, por favor. Pero. ¿Qué pasa? Yo. No entiendo por qué de repente quieres ayudarme. Deja de mirarme. Esto no es un zoológico. Solo pensé que podría hacer un dinero rápido. ¿Qué te parece? Si me pagas, te ayudaré. Está bien, respondió Arcus. Si me ayudas, te pagaré lo mejor que pueda. Nunca olvido quién me debe, ¿de acuerdo? Entendido. La mente de Arcus aún no se había puesto al día con la situación actual. ¿Por qué este hombre había cambiado de opinión de repente? En cualquier caso, no estaba dispuesto a mirar a caballo regalado. Gracias, Arcus se dio cuenta de repente de que no había captado el nombre del hombre. Me llamo Cassie. Cassie Wari. Bien, Cassie. Soy Arcus Reiteft. ¿Reiteft? ¿No me digas que eres de ese famoso grupo de soldados? Puah. Al parecer, Cassie no era un fanático. Arcus empezaba a preguntarse si realmente podía confiar en este hombre. El dinero. El dinero lo era todo. Estaba seguro de que era así, incluso ahora. Al fin y al cabo, sin dinero no se puede vivir. No importaba dónde estuviera o lo lejos que fuera, los problemas de dinero siempre se cernían sobre mi cabeza como una nube oscura. Sin dinero, no podrías vivir. Nunca tenía suficiente dinero para vivir, y cuando lo tenía, siempre acababa agotándose. No ha habido un momento en mi vida en el que no haya estado falto de dinero. Vengo de una familia de agricultores que vive en un pueblo pobre. Éramos 7 juntos. Nos levantábamos con el amanecer, cuidábamos de los animales y nos pasábamos el día trabajando en la granja. Día tras día. Mis padres no ganaban mucho y era todo lo que podían hacer para alimentar a la familia. Nunca hubo un segundo plato.
Lo que nos diferenciaba de otras familias era que teníamos volúmenes de las crónicas antiguas, un conjunto de libros que no debería faltarle a ningún mago. Aparte de eso, solo éramos una familia de plebeyos, una de cientos dentro del reino. Nuestros padres nos decían una y otra vez: el valor del dinero proviene del trabajo duro que se realiza para ganarlo. El dinero que se gana por medios engañosos no tiene valor. Nunca robes. Nunca engañes a la gente. El dinero que ganes así dañará tu valor como ser humano. Solo necesitas tanto dinero como sea necesario para sobrevivir. En el momento en que empieces a ahorrar, solo querrás más y más. Pero yo no estaba de acuerdo con esas ideas desde una edad temprana. Sabía que ganar dinero deshonestamente era malo. Sabía que el dinero valía más cuando se ganaba con esfuerzo. Lo que no entendía era por qué no había que hacer más de lo que se necesitaba. Vivir con lo mínimo te mantendría donde estabas. Si tu vida dependiera únicamente de trabajar en cada momento, nunca tendrías suficiente tiempo. Todo el dinero que ganábamos se destinaba a alimentar a la familia y al ganado, y quedaba muy poco, si es que quedaba algo. En el momento en que ganábamos una fracción menos, nos moríamos de hambre. Eso ocurría a menudo, y era miserable. Y, sin embargo, mis padres nunca dejaron de sonreír, ni siquiera en los momentos difíciles. A menudo me preguntaba por qué era así. ¿Era realmente una fuente de alegría para nosotros sufrir y tener menos de lo que necesitábamos? ¿Aferrarse obstinadamente a nuestro estilo de vida empobrecido de esta manera era realmente la opción correcta? Los ricos no tenían que preocuparse por ganar lo suficiente cada día. Los ricos podían comer cualquier lujo que quisieran. Entonces, ¿por qué no se nos permitía a nosotros aspirar a eso también? A pesar de que les hice todas estas preguntas a mis padres, sus respuestas eran siempre las mismas. La codicia humana es algo monstruoso. Cuanto más tienes, más quieres. Cuando tienes más dinero del que necesitas, significa que otro ha sufrido por tus ganancias. La moneda de un hombre no es igual a la de otro. El sufrimiento humano es lo que tapa la brecha entre esos valores. Mis padres deben haber aprendido estos valores de alguna parte para poder llegar a afirmaciones tan profundas. Al parecer, antes de ser agricultores, eran comerciantes. Comerciantes cuyo trabajo hizo sufrir a mucha gente. Para espiarlo, juraron no volver a ganar más de lo que necesitaban. En cuanto a mí, no entendía por qué eso significaba que tenían que pasar por tantas dificultades. Mis hermanos mayores siempre han tenido que recoger el relevo en el campo. Mis hermanos menores siempre se quedaban con hambre. Lo odiaba. Así que desempolvé aquellas crónicas y me propuse convertirme en mago. Si alcanzaba mi objetivo, mis padres no tendrían que volver a su odiada vida de comerciantes. Además de cobrar por mi trabajo, podría ayudar a los demás. Una vez que aprendí a hacer hechizos, empecé a disfrutar de la magia. Lo utilicé para mi familia y para la gente del pueblo, y todos estuvieron increíblemente agradecidos por mi ayuda. Nunca pedí dinero a cambio, así que no fui en contra de los deseos de mis padres, aunque necesitaba gastar dinero para poder usar la magia en primer lugar. No debes ganar dinero con tus nuevas habilidades. Usar tus poderes para servir a los demás desinteresadamente te dará la mejor vida que una persona puede llevar. Para mí, había un límite en cuanto a lo desinteresado que debía ser alguien. Al igual que antes, no estaba de acuerdo con sus valores, y mi indignación crecía día a día. ¿Eran esas ideas lo suficientemente fuertes como para que hacer feliz a la gente pudiera mantenerte satisfecho? ¿Ser una buena persona era suficiente razón para mantenerte motivado? ¿Bastó con alejarse del dinero para mantenerse puro y recto? Sus ideales no eran suficientes para mí. Quizá por eso me dediqué tanto a estudiar magia. Sumergiéndome en ese mundo de aprendizaje y nuevos descubrimientos, podía olvidar mi vientre vacío, mi sufrimiento y la retorcida visión del mundo de mis padres. Fue por aquel entonces cuando un funcionario de la capital reconoció mi talento y me invitó a asistir al Instituto Real de Magia. Mi familia se alegró de que me fuera, así que me puse a estudiar todo lo que pude, para poder perfeccionar mis habilidades como mago y facilitarles las cosas. Trabajé y trabajé, sin apenas dejar tiempo para dormir. Cada vez ganaba más experiencia con la magia, y tanto mis notas prácticas como las teóricas eran buenas. A menudo, los nobles celosos me despreciaban por mi origen, pero nunca dejé que me afectara. Sus prejuicios no eran nada comparados con las dificultades a las que me enfrentaba en mi país. Sus fríos insultos no eran nada comparados con los escalofriantes vientos de pleno invierno que congelaban las tierras de cultivo. Su odio superficial no era nada comparado con el vacío de mi estómago después de una mala cosecha. Solía preocuparme por si estaría vivo al final de la semana.
Nada de lo que decían o hacían podía compararse con eso. Desconocía por completo el hecho de que mis padres pidieron prestado el dinero para enviarme a la capital. No era mucho dinero. Por muy pobres que fueran, incluso ellos podrían devolverlo con unos cuantos años de trabajo duro. Como mago, podría devolverlo en cuestión de meses, si el prestamista no hubiera sido corrupto. El prestamista era un noble, y nuestro pueblo estaba dentro de las tierras que gobernaba. Los intereses que imponía a sus deudores eran exorbitantes. Cobraba los intereses además de los impuestos habituales, y esa cantidad crecía año tras año. Mientras tanto, debido al estilo de vida que llevaban, mis padres estaban cada vez más enterrados bajo esa montaña de intereses. Finalmente, no pudieron hacer el pago. Se llevaron a mi hermana menor como compensación. Mi familia siempre se aferró a sus valores, y aguantaron mucho por ello. Pero esto era algo que no podían aceptar. Protestaron contra la injusticia de todo esto. Eso fue un error. Toda mi familia fue declarada culpable de traición y condenada a muerte. Todos ellos, excepto yo, que seguía estudiando en la capital. No fue hasta días después de mi graduación que me enteré de lo sucedido. Una vez que lo descubrí, se acabó todo para mí. No había nada que pudiera hacer. Me sentí completamente impotente para detener todo esto. Si mi familia fuera rica, si mis padres hubieran dejado de lado su pasado y hubieran ahorrado su dinero con cuidado, si al menos hubiera pedido un pago, aunque fuera un poco, cuando empecé a usar la magia. Si tuviéramos dinero, esta tragedia nunca habría ocurrido. Por culpa de la equivocada arrogancia de mis padres, nunca les sobró un céntimo. Sí solo, sí solo, sí solo. Una y otra vez, esas posibilidades, ahora imposibles, pasaban por mi mente. Fue entonces cuando finalmente di la espalda a las enseñanzas de mis padres y puse mi mirada en el dinero. Lo escuché todo. Codicioso, tacaño, avaro. Esas palabras se dirigían a mí tan a menudo que perdían cualquier apariencia de significado. Esa gente estaba equivocada. Así que exhibí mi riqueza delante de ellos, usando mi dinero como quisiera para darles una lección. Fue una emoción total, pero insatisfactoria. Aunque ahora tuviera dinero, no me devolvería a mi familia. No me devolvería a mi hermana. El dinero lo era todo. Ahora lo sabía. No había ningún significado profundo detrás de mi decisión de ayudar al noble chico que se cruzó en mi camino ese día. Odiaba a la clase noble que había matado a mi familia. No me importaba lo que les ocurriera a los hijos de esos monstruos, y por eso no dudé cuando se presentó la oportunidad de aprovechar sus vidas para obtener monedas. Odiaba todo lo relacionado con la nobleza, incluso ahora. Así que debe haber habido algo que me empujó a ayudar a este chico. Deben haber sido esas palabras. Tengo que ir a rescatarla. Podía oírlo en su voz. El deseo de salvar a su familia. De salvar a su hermana. El deseo de hacer lo que yo nunca pude. Fue entonces cuando la pequeña mecha de la conciencia que aún quedaba en mi corazón empezó a chispear. Me dijo que lo ayudara. Que hiciera lo que pudiera por él. Me excusé por lo que iba a hacer. Que simpatizara con él en ese momento no significaba que fuera a encariñarme, y tampoco era yo quien intentaba compensar lo que le había hecho pasar. Ya había cumplido mi condena. Mis acciones ya estaban pagadas, y de todos modos, ya estaba harto de secuestros y rescates como carrera. No estaba seguro de por qué quería ayudarle o por qué me importaba tanto. Tal vez fuera solo un lapsus temporal de juicio. Todo lo que sabía era lo que tenía delante de mí. Este noble chico, Arcus Reiteft, estaba intentando escapar. Su esponjoso pelo plateado se agitaba frenéticamente y sus ojos carmesí parpadeaban incesantemente mientras daba vueltas. La forma en que se movía y el color de esos ojos me recordaban a un conejo bebé. Era extraño. Aunque iba vestido como cualquier otro chico noble, se comportaba más como un plebeyo. Por lo menos, no hablaba como un aristócrata. Hablar con él era como hablar con cualquier chico de mi pueblo, y la conversación fluía sin problemas. Espera, dije. ¿Qué pasa? Querremos llevarnos esto. Recogí la tela, nominalmente una manta, de mi cama. Arcus me miró con el ceño fruncido. ¿Para qué iba a necesitar eso? Muchas cosas. Eso sería suficiente por ahora. Entonces, ¿qué sabes de cómo está construido este lugar? Nada en absoluto. Arcus me sonrió tímidamente. Solo pude suspirar y preguntarme si alguna vez pensó más allá del siguiente paso.
aunque supongo que, al haber llegado solo hasta aquí, aún no sabría nada del lugar. Bueno, como habrás visto al subir, hay salas de guardia en cada tercer piso, y siempre hay de 5 a 7 guardias en ellas a la vez. Todos tienen armas hechas por un lado y por el otro con sellos, o son magos muy fuertes. No podrías vencerlos uno a uno, y mucho menos a 5 de ellos. Además, si tratas de ir a por ellos de frente, habrá como 50 más de ellos viniendo de todos los lados en poco tiempo. Aunque era solo una estimación, probablemente era bastante precisa. El ceño de Arcus se frunció. Maldita sea. No tengo suficiente éter para lidiar con eso. ¿Cuántos hechizos has podido lanzar? ¿Alrededor de 10 de rango medio? No querría lanzar más que eso, ya que necesitaré lo suficiente para entrar en la mansión de ese noble. Eso no es nada, tienes razón. En realidad, eso es peor que nada. Pensé que eras de una familia militar o algo así. ¿No se supone que el éter te sale por el culo? Arcus dudó. No tengo mucho éter. Me han desheredado. Se quedó mirando al suelo. Al parecer, había tocado un nervio. Ahora estaba murmurando sobre ese maldito mequetrefe y aplastando la casa de Reiteft. Daba un poco de miedo. Supongo que es tu segunda debilidad, después de esa cara de niña. Lo siento, no. Tener debilidades solo te hace más simpático. Cogí a Arcus por el cuello para poder mirarlo a los ojos. Frunció el ceño y me hizo un mohín como un gatito travieso, con las extremidades extendidas. No quiero que me agrade un secuestrador con una cara tan malvada como la tuya. Es mejor que parecer un blandengue, sin embargo, ¿no? Si él iba a ser franco conmigo, yo iba a hacerlo con él. Probablemente podríamos encargarnos de la mitad de ellos con nuestra magia combinada, si tenemos suerte. Tal vez debería encender un fuego, y escaparemos en el pánico, así que ahora es un incendio provocado, ¿no? Nunca habría esperado algo así de un niño de sangre azul. Arcus se rió por lo bajo. En realidad no era una mala idea, si no fuera por el entorno con el que teníamos que trabajar. No es un mal truco, pero no va a funcionar. Mira las paredes aquí. Son demasiado fuertes, ¿verdad? Arcus golpeó uno de ellos con el puño. Exactamente. Todo este edificio, parte de los trozos más modernos, fue construido en los días en que la lengua antigua era el habla común. No se rompen, y yo diría que no se queman. Miré la cara de Arcus, esperando que tuviera algo inteligente que decir. No me habría sorprendido que pudiera prenderles fuego, pero negó con la cabeza. A pesar de los obstáculos que teníamos delante, la determinación de Arcus seguía siendo tan fuerte como siempre. Vamos a ir tan lejos como podamos por ahora, ¿eh? ¿Y luego qué? Si nos movemos sin pensar, solo estaremos en más apuros después. Nos arrojarán en algún lugar a leguas peor que este agujero. Tengo una o dos ideas, pero quiero salir de aquí para ver cómo está construido este lugar. Tiene sentido, supongo. Sus acciones eran temerarias, pero empezaba a ver que había algún tipo de plan básico detrás de ellas. Supongo que todos los magos tienen un truco o dos guardados en el bolsillo para tal o cual situación, que solo revelan en el último momento. Sabía que este chico no era una excepción, especialmente si planeaba asaltar una casa noble. De repente, me vino a la mente una pregunta. Por cierto, ¿cuál es tu postura sobre mantener a los guardias vivos? ¿O no? Bueno, este lugar está bastante bien sellado. Si lo necesito, siempre puedo conjurar algunos aerosoles tóxicos. ¿Tóxico qué? Es como un veneno que se esparce por el aire, y si lo respiras, te desmayas. Has oído hablar de gente que se enferma y se desmaya en los volcanes o en las minas, ¿verdad? Es algo así. Había oído cosas así. Algunas de esas personas incluso acabaron muriendo. Es bastante aterrador, que sepas cómo hacer eso, pero no lo haré. Sería demasiado salvaje, y no quiero causar una masacre o algo así. Hay un buen muchacho. Mientras tenga otras opciones, claro, añadió Arcus. Lo entendí. Estaba dispuesto a poner la vida de su hermana por encima de la de los extraños. Supongo que ese es el tipo de valores que se crían en una familia militar como la suya. Los solglas que iluminaban el pasillo como el sol del mediodía blanqueaban las paredes. Mientras bajábamos las escaleras, los ocupantes de las otras celdas nos llamaban. Déjanos salir a nosotros también, llévanos contigo. No vas a salir. Cuando los guardias se den cuenta, estarás acabado.
Los ignoramos, pero al momento siguiente oímos pasos que se acercaban. No era ninguno de esos prisioneros, por supuesto. Era un guardia de patrulla. Parece que tenemos nuestro primer cliente, el primero de muchos que vendrán, dijo Arcus con un suspiro. Nos escondimos rápidamente detrás de una esquina. Conteniendo la respiración, esperé hasta que el guardia estuviera al alcance de la mano, tela capaz de algol. Envuelve a los conejos y a las hembras, átalos y siléncialos de inmediato. Los Artliff rodearon la tela, que inmediatamente se envolvió con fuerza alrededor de la mitad superior del guardia. Este era el paño asfixiante de algol. La voz del guardia fue amortiguada por el material, haciendo que sus palabras fueran casi inaudibles. Por mucho que luchara, la tela mágica se aferraba a él sin descanso hasta que, al cabo de un rato, perdió el conocimiento. «Es un hechizo interesante», comentó Arcus. «Lo dice el chico que lucha con la basura. Aunque, desde que vi ese hechizo tuyo, empecé a experimentar con lo mismo. Parece que te has puesto al día con la era espiritual. La semana de la agricultura de Algol, la cosecha del martes. Ese es el único. Arcus me ha explicado mi hechizo con pelos y señales. La cantidad de conocimientos que poseía esa cabeza de niño era realmente increíble. Ni siquiera un graduado del instituto o un miembro del gremio podría descifrarlo tan fácilmente. Los conocimientos de Arcus debían de estar a la altura de un mago estatal, aunque fuera uno que estuviera empezando. Si puedes hacer hechizos así, ¿cómo es que decidiste convertirte en secuestrador?, preguntó Arcus. Esto y aquello, ya sabes. Además, ese fue mi primer secuestro. Oh, sí. Creo que lo mencionaste en su momento. ¿Lo hice? Sí. Bueno, supongo que tienes mejor memoria que yo, chico. Tengo buena memoria. Podría recitar exactamente lo que se dijo esa noche, si quieres. H. Debe ser una vida infernal para poder recordar cosas así. Una parte de mí estaba harto de que Arcus fuera un genio, para ser sincero. Probablemente se notó en mi tono. No era solo su amplitud de conocimientos, sino la rapidez con la que captaba las cosas. Era creativo y tenía una memoria poderosa. Si tuviera tanto éter como el resto de su familia, probablemente sería alabado como una especie de dios. Todavía me pregunto por qué esa fue la única parte de él que se quedó corta. ¿Hay alguien ahí? Un segundo guardia llamó desde las profundidades del pasillo. Mi mente empezó a ponerse en movimiento mientras empezaba a pensar en cómo íbamos a tratar este asunto. ¡Ayuda! Uno de los guardias se ha derrumbado. Gritó de repente Arcus. ¿Qué? Los pasos resonaron mientras el guardia se acercaba. Se precipitó hacia nosotros hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para ver al guardia caído y a Arcus arrodillado pretendiendo ayudarlo. El nuevo guardia vaciló. Era obvio que estaba luchando por decidir si debía priorizar la ayuda a su colega o asegurar al prisionero fugado. ¿Acaso este chico era un prisionero? Las preguntas que le rondaban por la cabeza eran evidentes. Viendo mi oportunidad, preparé otro paño asfixiante de algol. Este guardia corrió la misma suerte que el primero y cayó encima de él. Oye. ¿Qué crees que estás haciendo? Otro guardia apareció, blandiendo su porra hacia nosotros. Era rápido. Su armadura debe haber sido tallada con sellos para mejorar sus habilidades físicas. Arranqué mi tela de los cuerpos caídos tan pronto como pude, pero no iba a conseguirlo. Déjalo en mis manos. Arcus cayó de rodillas y señaló con el dedo al guardia antes de murmurar un hechizo. Al estar concentrado en mí, el guardia reaccionó con demasiada lentitud, sin darse cuenta de que Arcus también era una amenaza. Black Bullet. Mantén el caballo pálido galopando por los cielos en un abrir y cerrar de ojos de la muerte. Al momento siguiente, un fuerte estallido atravesó el aire. Antes de que me diera cuenta de lo que estaba ocurriendo, el tercer guardia se desplomó. Rodó por el suelo y, mientras yo lo observaba, empezó a acurrucarse y a retorcerse de dolor. Un charco de sangre se extendía entre su cuerpo y el suelo blanco como la nieve de la torre. Un escalofrío me recorrió. ¿Cómo lo había hecho? No lo sabía. Eso era lo que más me asustaba. El hechizo dañó al guardia y solo al guardia, lo que significa que era de naturaleza totalmente ofensiva. Al mismo tiempo, no vi nada. Un minuto el guardia estaba de pie, y al siguiente estaba en el suelo. Lo siento. Sin embargo, un hechizo de curación te curará, dijo Arcus al guardia quejumbroso.
Utilizó un pañuelo para amordazar al guardia antes de atarle las manos a la espalda. Luego se volvió hacia mí. Sí, es cierto. No podía permitirme quedarme aquí en estado de shock. Corrimos por el pasillo y miré por encima del hombro. El guardia seguía retorciéndose de dolor. Tenía una pequeña herida redonda en la pierna, pero eso no me ayudó a averiguar qué había hecho Arcus. Había visto todo tipo de magia en mi vida. Ya sea por parte de los estudiantes o profesores del instituto o por hechizos más grandes realizados por magos cuyos nombres eran conocidos en todo el reino. De todo tipo. Nada como eso. Pensé y pensé, pero no se me ocurrió cómo recrearlo. Sea lo que sea en lo que se basó Arcus, debe haber sido de un país totalmente diferente. Las frases que usó, también, ojo de la muerte, caballo pálido. Nunca las había oído antes. ¿Qué demonios era ese hechizo? Pregunté mientras corríamos hacia el siguiente nivel. Lo hice. Aunque la redacción podría mejorar un poco. Arcus suspiró. Dices eso como si no fuera nada. Los magos no suelen mostrar sus hechizos originales si no es necesario. Por lo general, se guardaban solo para situaciones extremas, para evitar que otros los copiaran. Si alguien intentara copiar el hechizo que Arcus acababa de lanzar. En realidad, tal vez eso no fuera una preocupación. El hechizo en sí era invisible. Incluso imaginar lo que ocurría era una tarea imposible, por lo que también era imposible de imitar. Después de todo, imaginar los efectos de un hechizo era tan importante como elegir las palabras correctas si querías que tu hechizo tuviera éxito. Lo que sea que haya lanzado Arcus, fue increíble. Al igual que la chica que perseguí ese día, era impresionante por sí mismo. Me sorprendió que hubiera un humano vivo que pudiera lanzar algo así como si no fuera nada. Bajamos unos 10 pisos, luchando contra los guardias a medida que avanzábamos. En ese momento, Arcus había quemado la mitad de su éter, así que nos detuvimos para tomar un descanso. No teníamos mucho tiempo para pensar en nuestro próximo movimiento, pero tampoco podíamos mantener este nivel de esfuerzo durante todo el camino. Los presos del interior de las celdas gritaron al vernos. Los había que pedían nuestra ayuda y otros que intentaban retrasarnos, pero en ambos casos, los guardias de abajo no tardarían en oírlos y se dirigieron hacia aquí para ver qué pasaba. Nos encargamos de todos los guardias en nuestro camino para evitar que pidieran refuerzos, pero no sabíamos cuándo podría cambiar. Avanzamos sigilosamente para ver hacia dónde nos dirigimos. De repente, oímos las voces de los prisioneros. Los intentos de fuga eran raros, así que no era de extrañar que causaran un alboroto. Pero entonces, de repente, las voces se cortaron. Había tanto silencio que se podía oír la caída de un alfiler. Tan silencioso que parecía que no quedaba nadie en el edificio. Arcus frunció el ceño, claramente tan confundido como yo. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Una voz de mujer gritó detrás de nosotros.